Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy ya estamos en nuestro video número 34 de nuestro tema La verdadera gracia. Amén, amén. Bueno, habíamos visto la semana pasada acerca de qué es lo que pasa realmente cuando el creyente falla, cómo se mantiene intacto ese hombre interior, y habíamos usado ciertos ejemplos. Habíamos visto cómo la escritura en Ezequiel también dice, Ezequiel 18, el alma que pecare esa morirá. Así que el hombre interior no puede pecar, porque si el hombre interior, y eso es en resumen de toda esta parte, de todo este subtema que estábamos tocando, es que el hombre interior, si es que el hombre interior, o sea, nosotros mismos pecáramos, entonces inmediatamente seríamos destituidos de la gloria del Señor y no habría forma de pedirnos perdón. ¿Por qué razón? Porque para que nuestro perdón sea aceptado, Cristo Jesús tendría que morir una vez más, y eso no va a ocurrir. Es más, como una anécdota, lo digo que cuando un creyente, si el hombre interior pecare, no habría más expiación para sus pecados. Y por cierto, de eso habla la Escritura inclusive en Hebreos, ¿ok? Del pecado imperdonable. Pero ese pecado imperdonable, no se preocupe, ya lo tocaré más adelante, es porque tarde o temprano el que está leyendo la palabra de Dios va a encontrar esos versículos en Corintios, Hebreos. Y es que el pecado imperdonable es un pecado que se le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y básicamente, para que no entremos a explicarlo, pero para que usted esté tranquilo, es que si usted está con temor y piensa que ha cometido el pecado imperdonable, no lo ha cometido. Es algo muy especial, es algo muy extraño que ocurre de entre tal vez 10 millones de cristianos, tal vez uno podría haberlo cometido, pero es una persona prácticamente que no se quiere arrepentir y se va totalmente en contra de Dios. No en contra de Dios figurativamente, sino literalmente. Empieza a insultar a Dios, no una vez, sino 2, 3, 4, 5, 10 veces. Lo hace muy seguido, nunca se quiere arrepentir de su blasfemia en contra del Señor. Como le digo, si usted tiene temor de haber cometido el pecado imperdonable, no lo ha cometido. Por eso, hermanos en Cristo Jesús, eso es tema aparte, pero el creyente en sí, cuando peca, lo hace por el viejo hombre y por la carne, pero el interior no. ¿Por qué? Porque hay un asunto de infantilismo es un infante nuestro hombre interior, y por eso no puede controlar al hombre exterior. Y para eso yo quiero hablar un subtema dentro de el nuevo creyente, dentro del nacido de nuevo, cómo opera o qué es lo que ocurre cuando el creyente peca. Dentro de este subtema que hemos visto, quiero ver otro subtema que es la sabiduría y el conocimiento, para entender un poco más por qué nuestro hombre interior se mantiene intacto. Es muy sencillo, ¿ok? Y es que voy a poner un ejemplo. En este subtema de la sabiduría y el conocimiento, voy a poner un ejemplo. La Escritura dice que es a través de las cosas naturales y hechas que nosotros podemos observar con nuestros ojos físicos y sentir con nuestros sentidos físicos de esta naturaleza, podemos ver o comprender las cosas espirituales, porque Dios las hizo así para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en este mundo, cuando usted va a buscar un trabajo en cierto centro de trabajo que es muy requerido, siempre o la gran mayoría de veces le van a pedir experiencia, ¿no es cierto? En la gran mayoría de experiencias. ¿Por qué a uno le piden experiencia? Es porque la experiencia
es un aval de que usted va a cumplir efectivamente y lo más rápido posible el trabajo al cual se le está requiriendo. ¿Y a qué quiero ir con esto? Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Hay una gran diferencia entre conocer las cosas y saber aplicarlas. Mire, el conocimiento es conocer, saber, entender, pero la sabiduría es saber aplicar ese conocimiento en la realidad. ¿Ok? Usted puede conocer mucho acerca de un tema, pero es muy diferente saber aplicarlo. No porque es diferente lo que se tiene que hacer, sino que es otro ámbito aplicar las cosas que hemos conocido en la realidad. Y es por eso que dentro de los trabajos no se le pide solamente en su currículum que llegue qué es lo que ha estudiado, sino también la experiencia. El conocimiento tiene que ir acompañado en su currículum de la experiencia para comprobar que usted sabe hacer las cosas. Porque esa experiencia es una carta, es una gran fiabilidad para el que lo va a contratar de que usted va a empezar a desempeñarse efectivamente en el puesto de trabajo al cual se le va a contratar. Por ejemplo, si nosotros tal vez trabajamos, imaginemos, en el banco Z, el banco Z en el área de ventanilla, nosotros somos los que atendemos a los clientes, estamos en este trabajo, en este banco Z, atendemos en ventanilla y ganamos un sueldo aproximadamente de 1.200 soles, ¿ok? Ganamos este sueldo, pero en eso nos enteramos que el banco A tiene un puesto de trabajo y están requiriendo un personal para ventanilla. Sabemos que el banco A paga en su ventanilla 5.000 soles. Este es un sueldo bastante atractivo, no es un sueldo ya poco, sino es un sueldo ya bastante sustancial, y más de una persona va a querer postular a este puesto de trabajo por el sueldo el cual está ofreciendo este banco A. ¿Ok? Entonces tal vez usted en este mismo instante renuncia a su banco, al banco Z, y se empiece a presentar al banco A. Usted sabe que a este banco A se va a presentar miles de personas, entre personas también que han trabajado en otros bancos, tal vez en el banco X, en el banco Y, en el banco F. Todos se van a estar presentando, pero también por el sueldo va a atraer a personas que tal vez nunca han trabajado en el banco, menos o más capaces, han trabajado en tiendas, todos se están presentando. En el momento que el banco empiece a hacer un filtro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pedir, ¿qué cosa? Experiencia. Y es muy probable que usted pase a la recta final. ¿Por qué? Porque su experiencia es afín al trabajo que se le está pidiendo. Usted va a pasar por alto a miles de personas, tal vez a miles de personas más capaces que usted, tal vez más, por así decirlo, más inteligentes, más rápidos. ¿Por qué razón? Por su experiencia. Su experiencia es muy valiosa. ¿Por qué razón? Porque el banco A, cuando lo contrate usted inmediatamente va a poder desempeñarse en el puesto de trabajo sin requerir mucha capacitación e inmediatamente va a empezar a producir dinero para la institución que usted está trabajando. Es por eso que todos los bancos piden experiencia, todos los trabajos tratan de pedir experiencia. La experiencia tiene un valor, ¿ok? Y ese es el filtro principal dentro de muchos puestos de trabajo. Por ejemplo, cuando se le pide un puesto de trabajo tal vez como, no sé, en un restaurante le van a pedir
si es un restaurante muy prestigioso, le van a pedir experiencia, ¿no es cierto? ¿Por qué experiencia? Experiencia de que sabe cocinar. No le van a permitir entrar a su cocina a cualquier persona que nunca haya trabajado en un restaurante, porque no sabe tal vez cómo servir en los platos, no sabe trabajar tal vez en equipo. Tiene que haber una experiencia, porque esa experiencia es el conocimiento aplicado en la realidad. ¿Ok? Que ya sabe cómo moverse en la realidad. Bueno, en el ámbito espiritual hay algo que se llama conocimiento y sabiduría, que es bastante similar. Estas cosas naturales son similares y quieren enseñarnos estas cosas también espirituales. Que cuando usted obtiene conocimiento, es muy diferente saberlo aplicar en la realidad. Por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 14. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice la Escritura claramente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, no dice por el conocimiento, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está hablando de la palabra de Dios y del uso de la palabra de Dios. Miren, para tú usar la palabra de Dios, número uno, tienes que conocer, porque si tú no conoces no puedes usarlo. Es muy sencillo. No se puede usar porque no sabes qué hacer. Número dos, si tú no estás seguro de ese conocimiento, tampoco lo vas a usar. Si tú no estás seguro que el conocimiento que te han impartido para manejar un avión, si no estás seguro, no vas a usar ese conocimiento, porque no estás seguro hasta estar completamente cerciorado. Es decir, que el uso es una consecuencia del conocimiento absoluto, en este caso de la palabra de Dios. Y fíjense que no se detiene solamente en el conocimiento, sino también en el uso. Es el uso el que convierte el conocimiento en sabiduría, y para que ese uso se convierta en sabiduría, tiene que ser una práctica dentro del creyente. Es decir, que no se hace instantáneamente. Si fuera instantáneo, aquí diría por el conocer, por el saber y por haberlo aplicado una vez. Dice aquí por el uso, es decir, por varias veces. Cuando usted aplica una y otra y otra y otra vez la palabra de Dios en su vida, ahí es cuando se convierte en sabiduría. Ahí es cuando el hombre interior crece. ¿Y por qué le he estado queriendo decir todo esto? Porque si el hombre interior no usa la Escritura una y otra vez, no va a saber qué hacer. Va a ser como ese trabajador sin experiencia, no va a saber qué hacer. No es que está fallando esa persona, sino que no sabe qué hacer. Y tal vez hace algo y lo hace mal. Es como el trabajador. Mire, la Escritura dice claramente en Santiago capítulo 4, el versículo 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Es decir, que si sabe que algo es bueno, ¿ok? Si sabe que algo es bueno y no lo está haciendo, le es pecado. O sea que si no sabía que algo era malo y lo hace, tampoco le va a ser contado como pecado. Es decir, la ignorancia, en ese sentido, le exime del pecado. Entonces, cuando tu hombre interior no conoce las cosas, como no conoce las cosas, no le es contado pues como pecado, por eso no está fallando, porque es como un infante. Miren, si un infante de 2 años de edad, tú le dices,
oye, no metas tu dedo en el tomacorrientes. Un día lo mete el dedo en el tomacorrientes. ¿Ha sido pecado o no? ¿Ha hecho un pecado o no? No, porque no sabía, no entiende lo que le has dicho. En su desconocimiento simplemente metió el dedo en el tomacorrientes. Pero si un niño de 8 años que ya entiende, le dices no metas tu dedo en el tomacorrientes y lo hace, sí es pecado, lo hizo por desobediente, ¿ok? Hay una diferencia muy grande y por eso el hombre interior no está fallando. Cuando es un infante no falla, se mantiene totalmente puro, pero es a causa de su ignorancia. Pero por esa ignorancia no le exime también de sufrir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Así como el niño, el hecho de que no sabía que estaba mal, no sabía si estaba bien, metió sus dedos en el tomacorrientes, no quiere decir que no va a sufrir las consecuencias. Claro que va a sufrir las consecuencias. Por eso es que las consecuencias va a ser que al no conocer, no va a poder someter al cuerpo, no va a poder llevar sus pensamientos a la obediencia de Cristo, porque no tiene autoridad, no en el sentido de que no tiene el poder de Cristo Jesús, sino que no tiene el conocimiento, no tiene la sabiduría para saber cómo tratar con su cuerpo. No tiene la sabiduría para saber cómo tratar con su cuerpo y por lo tanto va a estar fallando. Esas van a ser las consecuencias, y las consecuencias de estar fallando es los problemas. Son las consecuencias que traen los errores. ¿Ok? Si usted se tira del primer piso, desde un quinto o sexto piso, no se va a ir flotando. No, es que no sabía la ley de la gravedad. Igual se va a ir hacia abajo y se va a hacer mucho daño. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo en el hombre interior. Por eso el conocimiento y la sabiduría le va a permitir controlar a su cuerpo y llevar el pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Okay? Por eso la Escritura dice en Juan capítulo 8 versículo 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque esta verdad llega a ser un conocimiento en el cual estamos confiados plenamente, porque es el Espíritu Santo mismo el que nos enseña. Y en ese conocimiento vamos y aplicamos ese conocimiento en nuestra realidad. No basta simplemente con oír y conocerlo. Porque, ¿saben qué cosa? El conocimiento es como querer aprender a nadar. Usted puede aprender acerca de la ley de la densidad, que si usted se pone en cierta posición va a flotar en el agua. Si usted mueve sus brazos en cierto ángulo va a empezar a avanzar. Usted tiene que tener un tipo de respiración. Usted va a poder aprender todas estas cosas, tal vez en conocimiento, leyendo. El hecho que usted ya sepa cómo es que funciona la natación no quiere decir que usted sepa nadar, ¿no? ¿Quién de ustedes aprendió a nadar leyendo simplemente? No, tiene que saber ese conocimiento y también aplicarlo en el agua. O cuando usted aprende a manejar, los que saben manejar, a usted le bastó con que le indicaran, oye, para saber manejar tienes que prender el carro, tienes que mover el timón a la derecha, a la izquierda, tienes que mover la palanca de cambios, tienes que aplicar el embrague y acelerar. Sabe todas las reglas, sabe cómo funciona hasta el carro, sabe hasta la mecánica cuántica, la mecánica física que funciona en el carro, la combustión, conoce todos los detalles hasta por qué el carro funciona, por qué hace chispa. Usted sabe todo el conocimiento, pero eso no implica que usted sabe manejar. Eso implica que ya sabe cómo es y ahora le toca aplicar ese conocimiento en la práctica. Y eso es lo que le va a permitir ser sabio a la hora de conducir. Hay una diferencia entre estas dos cosas. Vamos a seguir profundizando la siguiente semana acerca de este tema, pero me quiero quedar aquí para que usted pueda pensar en esto que les estamos compartiendo el día de hoy. Amén. Me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén.